Esta historia me sucedió hace 7 años, cuando yo tenía 21 años de edad. Pasó en un hospital psiquiátrico en el que yo trabajaba como guardia de seguridad privada. Recuerdo que en ese entonces mi horario era nocturno, y mi horario era de 18:30 hasta las 6:30 de la mañana. El 2 de noviembre del 2007, fue mi primer día de guardia en ese grande hospital en el fondo del parqueadero de autos. Está un edificio llamado Auditorium que es de 2 pisos, y su altura es de 15 metros. Estaban entonces mis primeros y antiguos compañeros de guardia, y entre ellos había un jefe de guardia que se llama Juan, y era el más antiguo y veterano de todos. Una vez, preparado para mi primera noche de guardia, el jefe de guardias, Juan, me dijo: «Señor Israel, primeramente te damos la bienvenida a la compañía en la que estoy ofreciendo servicio desde hace más de 30 años. Te daré las prendas y consignas del puesto número 2. Ese puesto es tranquilo porque estas horas en la noche nadie trabaja. Lo que tienes que hacer es sentarte afuera en la puerta del edificio y cuidar que nadie ingrese. Solo tú puedes entrar para prender y apagar las luces que están afuera para que éstas iluminen el parqueadero, y por cierto es hora de que las luces estén encendidas». Entonces, fuimos hacia aquel edificio y estaba entre nosotros otro compañero que me enseñó en dónde debía ser yo. Mi guardia encendió las luces de afuera entregándome las llaves. Procedió también a entregarme el arma de dotación para mi servicio, y una vez que aprendí el movimiento de aquel sitio, me dijo el jefe de guardia: «Ten cuidado de no dormirte o el demonio se te aparecerá». Al escuchar esto me duele de él y de mi compañero, diciéndoles: «No me hagan esa clase de bromas, porque para que no me quede dormido me dicen estas mentiras tan aburridas, y además yo no creo en fantasmas ni demonios». Entonces, el jefe de guardia Juan y mi compañero se quedaron mirándose entre sí. Para mí fue muy extraño que ellos se quedaran callados y en ese momento se retiraron. Después de varias horas de estar fuera del edificio, recuerdo que ya eran las 12 de la mañana, cuando sentí que mis ojos estaban cargados de sueño y me esforzaba para estar despierto lavándome el rostro, pero era imposible porque entre más me lavaba las ganas de dormir se hacían cada vez más fuertes, y en aquella hora el frío era insoportable. Entonces ya no podía resistir más, y decidí abrir con la llave la puerta del edificio, y me senté en una silla que estaba por dentro junto a la puerta y comencé a dormir. Estuve durmiendo con las luces apagadas dentro del edificio hasta que después el sonido de una puerta me hizo levantar y comencé a oír fuertes pisadas lejanas, pero en el interior del edificio. Creyendo que era el supervisor, comencé a tocar el interruptor de las luces, pero estas no se encendieron. Extrañado de que no se encendieran, saqué mi linterna y la prendí para revisar todas las instalaciones del edificio a oscuras, pero no había nadie. Después, comencé a revisar todas las puertas de las oficinas, baños y salas, pero no había ninguna puerta abierta, e inmediatamente procedí a subir el segundo piso del auditorium, y para colmo todo estaba en orden. No había nada y estuve revisando toda la noche hasta que amaneció. Esa fue la primera noche de mi guardia. Llegando la segunda noche, para mi mala suerte, me tocó en el mismo edificio del auditorium, pero esta vez fue la peor noche de mi vida. Estaba afuera del edificio sentado y eran a las 2 de la madrugada, cuando me dieron ganas de ir al baño, e ingresé al auditorium encendiendo las luces del edificio. Una vez que terminé de hacer mi necesidad biológica, metí la silla dentro del edificio, y me dispuse a dormir como la primera noche. El ambiente estaba fresco cuando comencé a dormir estando las luces encendidas dentro del edificio. Recuerdo que eran a las 3:37 de la madrugada, cuando escuché una voz de hombre que me llamaba diciendo: «Guardia, guardia». Entonces abrí mis ojos y me incorporé mirando hacia arriba en la escalera del segundo piso, pero no vi nada. Creyendo que había cámaras de seguridad con parlante, comencé a revisar todas las instalaciones y puertas, pero no había nada. También revisé el segundo piso del edificio, pero no encontré a nadie.
Estaba totalmente confundido porque no había cámaras de seguridad ni parlantes y me preguntaba de dónde salía esa voz. Entonces, sin tomarle importancia, procedí a sentarme a dormir nuevamente en mi silla. Al poco rato de estar dormido comenzaron a llamarme, pero con una voz cavernosa diferente a la primera, como si estuviera al lado mío. En ese momento quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Sentí un frío horrendo dentro del lugar. Para mi sorpresa, la silla comenzó a arrastrarse bruscamente como si alguien la jalara y con horror observé que las puertas se abrían y se cerraban solas. Grité con todas mis fuerzas. Logré zafarme de la silla y salí corriendo de aquel maldito edificio. Llegando a la garita principal comencé a pedir ayuda a mi compañero y a Juan. Para entonces yo estaba pálido y sudaba frío, y entre todos los compañeros ingresaron en el edificio de donde yo había salido. Para su nueva sorpresa se dieron cuenta de que todas las puertas estaban abiertas sin ninguna explicación y en la pared estaba la silla hecha pedazos pegada a 1 metro de altura del suelo. Yo no lograba entender por qué me había sucedido aquello. El jefe de guardia se enojó conmigo, diciéndome que me había advertido de no dormir dentro de las instalaciones. Después de 1 hora, luego de cerrar todas las puertas del edificio, me llevó a la garita principal, y entre todos los compañeros comenzaron a hablarme diciendo que años atrás había muerto un guardia en aquel lugar, y finalmente el jefe de guardia me dijo toda la verdad que ha guardado desde que empezó a trabajar en el hospital, lamentándose de su compañero muerto hace años atrás. Comenzó a contarme. Era el año de 1996, cuando el personal de guardia era de 30 unidades en servicio. Antes de mí estaba otro jefe de guardia y yo era auxiliar de la garita. Los demás guardias estaban repartidos en todas partes. En ese entonces, estaba un guardia llamado Alberto y él hacía guardia en el interior del edificio. Todo parecía marchar bien hasta que una noche, Alberto se quedó dormido en una silla en el interior del edificio. Eran las 3:20 de la madrugada, cuando comenzó a sentir que una mano invisible le había dado un hachazo en la nuca. Él vino para todos lados pero no había nada. Después de unos minutos, volvieron a darle otro hachazo en la nuca. Entonces, nuevamente se incorporó y revisó todo el edificio, pero no había nada. Luego, creyendo que se trataba de una broma de sus compañeros, procedió a ir a la garita principal a reclamarles por sus bromas pesadas, pero ellos le respondieron que no le hicieron ninguna broma de mal gusto. Entonces Alberto volvió al edificio. Después de unas horas sentado comenzó a escuchar una voz grave que lo llamaba. Acto seguido, nuevamente soportó el fuerte hachazo y entonces comenzó a escuchar una voz cavernosa que lo llamaba. Alberto, no soportándolo más, comenzó a decir en voz alta: «Sal de ahí y muéstrate quién eres, maldito cobarde, no importa si eres un muerto o un fantasma o un demonio. Para mí eres la misma basura. Sal de allí y pelea conmigo. No te tengo miedo, porque perderás ante mí». Después de unos minutos, el ambiente comenzó a estar en silencio. Luego de unos 10 minutos, cuando Alberto se dirigía a la silla, observó con claridad que en el lado de la silla caminaba una cabra negra en estado de descomposición, y el animal se sentó en la silla cruzando las piernas, como un hombre suele sentarse, y con mirada desafiante el animal, señalando con su dedo, comenzó a decir en nuestro lenguaje y con su horrenda y cavernosa voz: «¿A quién le dices cobarde? Bueno para nada. Desde hoy, tu alma y tu cuerpo me pertenecen y arderás conmigo en el infierno eternamente». Entonces, Alberto, al ver con horror aquel abominable animal en estado de descomposición, comenzó a dar un grito de terror y sus ojos comenzaron a desorbitarse. Acto seguido, sacó el arma y comenzó a disparar al mismo tiempo que de su boca salía espuma, pero el miedo lo venció y cayó fulminado vomitando dicha espuma. Nos
Nos acercamos todos los guardias por los disparos que se escucharon, y una vez adentro observamos a nuestro compañero convulsionándose y botando espuma por la boca. E inmediatamente procedemos a llamar a la ambulancia, mientras que los otros compañeros intentaban reanimar al amigo caído. Antes de morir, Alberto les contó con voz moribunda todo lo que le había sucedido y yo quedé pasmado al saber lo que ya había ocurrido. No lo podía creer. Después de unos minutos, en lo que llegaba la ambulancia, lo vi morir en mis brazos. No pude hacer nada para salvar a mi compañero. Después de todo lo ocurrido, yo me quedé impactado al saber que en ese edificio penaban. Luego, renuncié y nunca más supe de aquel edificio. Si se me presentará otra oportunidad de hacer guardia en ese lugar, yo no me atrevería a ingresar en el auditorium ni en broma nunca más.